Estamos en la ciudad de Cali, la Kehilá Efraimita de Baraquel, agradecidos con todas las personas que han visto los videos y dando gracias al Creador, porque al parecer ha sido de Berajot. Estamos en el sector Cantaclaro, vía a la Fonda, en la ciudad de Cali. Y la parashá que corresponde hoy es la parashá Vayexep. Hoy vamos a hablar de la vida de ¿quién? De Jacob. Todo el proceso que tuvo Jacob desde que salió de la casa de sus padres hasta que fue a un lugar lejano para conseguir ¿qué? Esposa, y a través de ella tener ¿qué? Su prole, sus hijos. Y esa historia realmente de la Torá con relación a Jacob es nuestra propia historia. Ahora vamos a darnos cuenta por qué tuvimos los hijos que tuvimos, la esposa que tuvimos, las diferencias o las dificultades que tuvimos en nuestros trabajos, en fin. Eso tiene relación básicamente con la vida de Jacob. Y aquí hay unos principios que vamos a aprender. Lo que se trata de la Torá es que de darnos herramientas para que nosotros podamos afrontar nuestra propia realidad. El propósito del Creador, ¿cuál es? Que nosotros vivamos una vida plena. En este mundo, como les decía en las parashot pasadas, este mundo es como una cárcel, un nivel bajo, donde el serpiente lo único que quiere es evitar que usted tenga ¿qué? Una vida plena. Y nos enreda bajo otro tipo de situaciones para que perdamos el objetivo. Y esta parashá es justamente lo que nos permite a nosotros identificar la bondad del Creador. Aquí hay unos códigos interesantes que quiero resaltarles hoy, que de pronto usted los leyó y de pronto pasó por encima de ellos. Uno es el lugar donde fue Jacob. Otro es relacionado con un pozo, ¿recuerdan? Otro con las esposas que tuvo Jacob, con los hijos que tuvo. Jacob tuvo entonces 12 hijos, de los cuales solamente uno de ellos nació en Canaán, o en lo que nosotros conocemos como la tierra prometida, o Eretz Israel. Y es una pregunta interesante, ¿por qué los 11 nacieron por fuera? Y solamente uno de ellos nació en Tierra Santa, Benjamín. Entonces todo eso tiene una razón de ser. ¿Por qué se le dio los nombres que se le dieron? ¿Para qué aprender esto? Para que usted haga relación con su propia vida. ¿Por qué tiene el esposo que tiene o la esposa que tiene? ¿Y por qué tiene los hijos que tiene? ¿Y por qué le dio los nombres que les dio? En la parashá pasada, que era Toldot, hablamos acerca de la oveja negra, ¿recuerdan? Que en resumen la oveja negra es el producto de un gen recesivo. La negatividad que viene queda ¿dónde? En la ovejita negra, en el hijo que amamos, pero que de pronto no nos corresponde de la misma manera como nosotros quisiéramos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la vida, como le decía, de Jacob, que tiene relación con el tiempo en que usted salió, en que usted empezó realmente a ser consciente de su propia existencia. Amén. ¿Por qué casi todos los personajes de la Torá encontraron esposa cerca a un pozo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué relación tiene con la esposa? Hoy vamos a hablar acerca de las esposas, amén. Pero esa enseñanza, esa parte, ahorita lo hacemos seguramente, es para los varones, para nosotros. ¿Eso era como tal, sí, un pozo de agua o eso significa otra cosa? Literalmente el pozo era agua, pero espiritualmente era sabiduría del Creador. Entonces, ahora vamos a mirar esa relación que hay entre el pozo y la esposa. ¿Qué es un pozo? ¿Y qué responsabilidad tenemos con nuestra esposa? Y esto es para todos. Dice la Torá que Jacob salió huyendo y que él salió de un lugar que se llamaba ¿cómo? Beersheba. Y Beersheba significa el pozo 7. ¿Estamos bien? El pozo de las 7 bendiciones, pero este pozo quedaba ¿dónde? Quedaba en Israel, o digamos lo mejor, en Canaán. ¿Y por qué tenía que salir de un lugar conocido, de un lugar bueno, a un lugar que se llama como Harán? De la palabra Harán significa, escúchenme bien, un lugar ajeno y un lugar desconocido. Dice la Torá que él estaba huyendo de su hermano que lo iba a matar. Había hecho un negocio, jurídicamente habían hecho un negocio donde Isaac le entregaba la bendición y la primogenitura ¿a quién? A Jacob, porque no hay bendición sin primogenitura. Pero cuando se llegó el momento, entonces Isaac no quiso aceptar esa realidad. Y entonces dice el Midrash
que Esad mandó a su hijo mayor a que matara a Jacob. Dice que él lo encontró en el camino y no lo mató, sino que lo despojó de todo lo que tenía. Y le perdonó entonces la vida. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob se encontró en un sitio cuando iba de Beersheba a donde a Harán. Dice que se encontró con un lugar que él desconocía. Escuchen bien. Un lugar donde sucedió algo interesante. Dice que cuando llegó a ese sitio, él llegó a recostarse, ¿recuerdan? Ya estaba anocheciendo y llegó a descansar. Y dice la Torá que él cogió piedras del lugar. Y esas piedras del lugar, dice la Torá que él se las colocó en las cabezas. No dice la cabeza en singular, sino cabezas en plural. ¿Qué significa? Que esas piedras no se estaban refiriendo a Jacob, sino que se estaban refiriendo al lugar. Y la palabra lugar que se utiliza en la Torá en ese lugar es Makom. La palabra Makom es un representativo de quién, de uno de los nombres del Kadosh, Baruj Hu. Y en ese lugar aparecieron varias cosas interesantes. La primera es que cuando él se acuesta, él sueña. Pero ¿cuál es el propósito que hace Jacob antes de acostarse? ¿Cuál es lo que pretendía hacer Jacob? Escuchen bien. Él iba a un lugar que desconocía. Y aquí hay un principio que tenemos que aprender todos nosotros. Nosotros no somos de los que nos vamos metiendo a las casas de las personas. Ni estamos yendo a un lado ni yendo a otro lado. Que hay que llevar la besora, lo hacemos de otra manera. Cada región de cada país tiene un dueño. Aquí en Cali, por ejemplo, el dueño de Cali, hay tres seres que lo guían, que es las tres cruces, la estatua de Virgen y la estatua de Cristo Rey. Cada país tiene un shedín o un capitán. Entonces, él estaba controlando, escuchen bien, el lugar para donde él iba. Y es cuando se dice que él tomó tres piedras y las organizó donde al este, al oeste, al norte y al sur. Y ahí sé que colocó su cabeza. ¿Está claro hasta allí? Entonces lo que él estaba haciendo realmente al tomar esas piedras era organizar la parte, lo que dijimos, la parte astrológica del sitio donde iba a ir. Y ese es un principio que tenemos que aprender nosotros. Cuando usted vaya a ir a un lugar donde no se adora al Creador, no tienen fe en el Creador, donde hay gente que es incrédula, por muy amigos que sean, usted tiene que hacer esto primero para poder ir a ese lugar. Por eso es que nosotros muchas veces no vamos a orar en las casas, sino cuando el Eterno lo permite. Hemos tenido situaciones incómodas. A veces, ¿por qué? Porque tenemos que controlar el lugar. Y hay sitios donde hemos ido, donde hay situaciones que se desajustan a las cosas del Creador, y hemos de pronto en alguna oportunidad dicho, hay que corregir esto, hay que hacer esto, eso no está bien. Y a veces la gente se incomoda con eso. Porque es más fácil que la gente le digan, aprenda a decir usted aleluya, amén, que aprenda a corregir las cosas que en su casa no están bien. Yo he tenido, les digo de manera personal, ese tipo de situaciones y a veces no es tan agradable, pero esto fue lo que hizo Jacob, y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces dice la Torá que una vez que él realizó esto, entonces ahí sí viene un sueño, y en ese sueño él encontró, había una escalera, y la parte interesante es que sobre ella subían y bajaban Malak. Unos subían, pero otros también bajaban. ¿Estamos bien? Y eso lo llamó mucho la atención. Y dice el Zohar que no es bueno contar los sueños a cualquier persona, porque cada interpretación que le da la persona, eso se puede cumplir. Si hay alguien es bueno, que quiere cosas buenas para usted, le va a decir cosas buenas. Pero si alguien no es bueno, le va a decir cosas. Y si alguien es ignorante de cómo se interpreta un sueño, peor. Pero todo lo que le digan se puede cumplir. Cualquiera de esas cosas. ¿Me hago entender? Y algunos sabios dicen que todo lo que se diga se le cumple. Entonces, por esa razón no se acostumbra a contar mucho los sueños, sino con aquella persona que usted sienta que de verdad le puede ayudar. Amén. Amén. Los sueños o la interpretación de los sueños de la Torá no tienen nada que ver con los libros de los sueños que aparecen en internet. Entonces eso lo turbó a él demasiado, y entonces él dijo, eso es un lugar Kadosh y yo no sabía.
es un lugar santo, donde yo estoy. Y él entonces dice que al otro día cogió esas piedras y ya no eran 12 piedras, sino que era una sola piedra. Y sobre ella levantó ¿qué? Un altar. Él hizo una declaración. ¿Esa declaración cuál era? Y dijo, mire, si lo que yo he soñado y el Creador me guarda en el camino que voy a hacer hasta Harán y me prospera en todo lo que voy a realizar, entonces el Creador será ¿qué? Mi Elohim, será mi Dios, para que me entiendan. Porque Jacob, aunque había leído Torah y había sido guiado por su madre para que aprendiera los principios de la Torah, Jacob todavía no tenía una relación estrecha ¿con quién? Con el Kadosh Baruj Hu. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, Jacob era una persona religiosa, si me hago entender. Hay mucha gente que habla de Dios. Hay mucha gente que habla del Kadosh Baruj Hu. Pero no todos tienen esa experiencia con el Kadosh Baruj Hu. Y solamente cuando usted tiene una experiencia, digámoslo así, personal con el Creador, es cuando usted puede hablar de Él. ¿Con qué? Con seguridad y con toda ¿qué? Con toda kavaná, con toda emuná de lo que ha pasado. Porque si no, simplemente va a hablar de historias del Creador, pero no va a hablar del Creador mismo. ¿Me están entendiendo la idea? ¿Me hago entender? Una cosa es que usted hable de las cosas que aparecen aquí, y otra cosa es que usted hable de su propia experiencia con el Kadosh Baruj Hu. Y eso es lo que el Eterno quiere. No quiere que usted se aprenda, como mucha gente lo hace, toda la Torah de memoria. Eso es bueno, pero no significa que el Creador se haya revelado en usted. Yo conozco mucha gente que sabe la Torah de memoria, pero cada vez que hay un problema, hacen todo menos hacer la Torah. Primero van y solucionan sus problemas como siempre lo han hecho, prestando, haciendo lo que sea. Y cuando todo eso les falla, entonces ahora sí van y buscan al Creador como último recurso. Pero no es así. Cuando usted conoce al Creador, sabe que el Kadosh Baruj Hu responde, que Él es fiel a lo que dijo en su Torah. Y eso a usted le da una confianza porque usted ya lo ha vivido. No se lo contaron, ya usted sabe que es así. ¿Estamos bien? Amén. Entonces, los que hemos visto y los que hemos entendido y los que hemos experimentado cosas, Baruch Hashem, por eso, con el Kadosh Baruj Hu sabemos qué cosas Él hace, que podemos confiar en Él. Y el caso de Jacob fue ese, él todavía no tenía esa experiencia con el Kadosh Baruj Hu. Aún no se había revelado, pero en esta oportunidad dijo, si Él estará conmigo, entonces Él será mi Elohim. Y dice algo interesante. Entonces yo aprenderé de quién, de Él. Lo que quería decir eso, no es que desconfiara del Kadosh Baruj Hu, sino que él desconfiaba de sí mismo, de que de pronto pudiera hacer las cosas. Esa es la interpretación que da el Zohar. Y esta declaración la sella diciendo, voy a darte ¿qué? De lo que tú me das te voy a dar ¿qué? El maser. De todo lo que tú me das. Pero escuchen algo, esta declaración, esta promesa, este pacto, lo hizo, la parte interesante es en el nombre de ¿quién? De Elohim. No lo hizo en el nombre del Kadosh Baruj Hu. Y esta es la parte que quiero llamar su atención. Porque el nombre de Elohim es un nombre de juicio, ¿recuerdan? ¿Qué significa juicio o juez? Que va a juzgar de acuerdo a sus actos. Si usted cumple, Baruch Hashem. Pero si no cumple, la realidad suya va a ser otra. Y esta situación la vivió ¿quién? Jacob. Porque a él más adelante lo vemos, le cambiaron el salario ¿cuántas veces? 10 veces. 10 veces. ¿Y por qué le cambiaron el salario 10 veces? ¿Qué me dice? Porque él se olvidó de... Porque él se olvidó de esto que había hecho. Y esa es la parte, escuchen, que hay que tener presente. Nosotros aprendimos por la Torah que el maser y la sedaká es para quién, para el Kadosh Baruj Hu, pero también hay una parte que se entrega a quién, al Satán, al otro lado. ¿Para qué? Para que respete mi 90%. Baruch Hashem. Y ese es un principio que está antes de Jacob. Mire que aquí no hay templo, aquí no hay sacerdotes, aquí no hay nada. Pero aquí ya hay un principio que estaba también en el Bereshit. ¿Con quién? Con Caín y con Abel. Entonces el maser y la sedakat
No se enreden, por favor, pensando que estar sometido a que hayan sacerdotes y que haya templo. Hay comunidades que se han enredado en eso y unos pelean, unos dicen que sí, se dan más hacer, otros que no se dan más hacer, otros dicen que solamente cuando entren en la tierra prometida, otros pelean diciendo de que los que se daban macer eran de los animales y de las plantas, pero el principio del macer no tiene nada que ver con la tierra de Israel y no tiene nada que ver con el templo, ni con que hayan o no hayan ¿qué? Kohanim o sacerdotes. El principio del macer es un principio de exaltación del Kadosh Baruj Hu y está presente ¿en dónde? En el Bereshit. ¿Amén? Amén. Muy bien, entonces, ¿qué interpretación le daba o qué significa que subían y bajaban ángeles o malachim? De acuerdo al Zohar, dice que correspondía, escuchen, que cuando descendían los malachim o cuando ascendían estaban en relación con Israel. Cuando Israel no cumplía Torah, él vio que los malachim o los ángeles o los capitanes de las naciones quedaban en la cima de la escalera y no bajaban. O sea que sometían a Israel. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido en la historia? Cuando Israel no cumplió Torah, no pudo estar en la tierra santa. ¿Recuerdan? Cada vez que Israel se apartó de la Torah, se apartó del camino, entonces vino juicio contra Israel. El libro de los jueces, varón, ¿de qué nos habla? Cuando el pueblo de Israel se apartaba del Creador, venían otras naciones y sometían a Israel. ¿Se acuerdan? Y entonces el pueblo clamaba al Kadosh Baruj Hu y el Kadosh Baruj Hu levantaba un líder que se llama un juez. Y a través de ese juez, el pueblo de Israel era ¿qué? Se levantaba en guerra contra la nación que los estaba sometiendo. El Creador les daba ¿qué? La libertad. Y ese juez ponía orden. Y la gente volvía ¿qué? A adorar al Creador. Quitaba las imágenes de acera que tenía. Quitaba los libros, los rezos que no eran del Creador. Las estampitas que no tienen nada que ver con la Torah. Y entonces el pueblo volvía a marchar ¿qué? Derechito. Y entonces la bendición volvía otra vez. Moría ese juez. Y luego el pueblo ¿qué hacía? Volvía otra vez al pasado. Entonces a la rebeldía. ¿Por qué el pueblo de Israel fue echado por todas las naciones que infortunadamente la gente hoy dice que la gente anda como ¿quién? Como judío errante, porque dice en la Torah que será escarnio entre los pueblos y la gente se reirá y los tomarán como eso, como una muletilla. En España en el siglo XVI, ¿qué hacían? Colocaban a un judío en la puerta de una comunidad religiosa en la época de la Inquisición, y los que salían del culto, de la misa, se sentían con derecho de golpear a un judío, a un hebreo, y ese no se podía defender porque tenían la idea de que los judíos habían matado a Yeshua. Esa fue la idea que vendieron, ¿no? Entonces los golpeaban, y dice que una vez un tipo tenía una mano tan pesada que mató a un judío de un solo golpe. Torquemada se llamaba. En la época de la Inquisición, Torquemada. En la historia ustedes lo pueden mirar en España y se dan cuenta de cómo muchas naciones golpeaban al pueblo de Israel, los expulsaban. ¿Por qué razón? Porque para existir en medio de la tierra prometida, escúcheme bien, es una condición sine qua non de que usted cumpla Torah. No piense que si usted no cumple Torah, el Eterno le va a bendecir. No funciona así. Le pueden decir lo que quieran, pueden hablar bien, pueden hablarle de papito lindo, pero si usted no cumple Torah, la bendición y la relación con el Creador se empaña. ¿Estamos bien hasta allí? Entonces, por esa razón, es tan importante que el pueblo de Israel, o por lo menos Jacob, escuchen, estuviera en perfecta ejad con el Creador. Y por eso él dice, yo voy, pero si tú vas conmigo, yo voy hasta allá, te voy a bendecir de lo que tú me das. Y por eso cuando vino un juicio contra él, donde le cambiaron 10 veces el salario, fue porque él se olvidó de entregar lo que correspondía al Kadosh Baruj Hu. Entonces pasó este lugar ¿a dónde? A Harán. Y cuando llegó a Harán, dice que se encontró con un pozo. ¿Estamos bien? Y esta piedra era muy, muy, muy pesada. ¿Quién está aquí? Jacob. Y aquí hay algo que quiero explicarles. Porque hay una experiencia, como ustedes la miran en la Torah,
de 3 personajes que tienen relación con los pozos y que esos pozos le traen a ellos, ¿qué? Esposa. Uno de ellos, ¿quién fue? Yishak. Yishak, cuando le fueron a traer esposa a Yishak a través de Eliezer, Eliezer rogó al Creador que lo guiara y él llegó ¿a dónde? Al mismo pozo. Y luego aparece ¿quién? Jacob. Pero después de Jacob también está buscando ¿qué? Jacob dice que él va a buscar ¿qué? Esposa. Porque uno de los objetivos de irse a Harán es que el papá y la mamá le dicen no busque mujer de la tierra de Canaán, sino de allá de Harán, donde son ¿quién? Nuestros ancestros. Entonces ahora vamos a explicar esta parte, pero la otra persona que tuvo también esta situación, ¿quién fue? Moshe. Moshe estaba ¿qué? También frente a un pozo cuando ¿quién? Cuando encuentra a su esposa que se llama Sípora. La palabra Sípora en la parte literal significa pájaro. Sipor, la raíz, pájaro. Pero realmente la palabra Sípora significa ¿qué? Meditación. Cuando cambiamos las letras, nos da la palabra que el Hilul, cuando usted empieza ¿qué? A meditar. Por eso Moshe, escúcheme bien, por eso Moshe recibe la Torah porque él aprende desde hace mucho tiempo a ¿qué? A hacer meditación con el Kadosh Baruj Hu. Pero para poder hacer meditación, él necesitaba tener una esposa. Te voy a explicar un poquito primero la parte literal del texto, y luego pasamos a la secundaria a mirar qué es lo que significa eso. Porque esta parte de la enseñanza tiene relación con los varones, con cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos a reconocer primero la esposa que tenemos, y para que aprendamos a tratarla, si no lo hemos hecho de esa manera, a corregir la manera como tratamos a nuestra esposa. Y lo importante que es la esposa para el varón. ¿Estamos bien hasta allí? Entonces, la primera cosa que vamos a explicar acerca del pozo es que allí habían unos 3 rebaños, ¿recuerdan? Para que se pudiera darles que agua a esos rebaños, había que mover esta piedra, pero esta piedra era muy pesada. Tenían que reunir todos los rebaños, escúchame bien, todos, los pastores que tenían rebaño para poder ¿qué? Mover la piedra y poder darle agua a sus ovejas, a su ganado, y de esa manera pues pudiera existir o coexistir la vida de sus animales. Eso es la parte ¿qué? Literal. ¿Qué es lo que significa realmente esto? De acuerdo a la Torah, el pozo, lo vimos en la parashá pasada, significa ¿qué? Manantial de vida, que representa ¿qué? La bendición superior, que irradia o que llena esta tierra para que haya vida. Según el Zohar, los rebaños son del mundo superior, pero también vienen ahí rebaños del mundo inferior. Es decir, que la bendición para que exista en el mundo, para que el mundo se sostenga, depende de quién, de la bendición de arriba, y para los seres de arriba y para los seres de abajo. O sea que los ángeles de arriba vienen y se nutren del agua del pozo, digámoslo así, y también los seres de abajo de esta tierra también van y se surten de quién, del pozo. ¿Hasta ahí vamos bien? La piedra, de acuerdo al Zohar, significa, escúcheme bien, el serpiente, que se llama como Sanmen. El agua que sale, voy a poner aquí agua, es para vida. En otras palabras, cada personaje que venía a tomar del agua, él diría, yo con esta cantidad es suficiente para yo poder ¿qué? Vivir, para poder sostenerme. Una vez que tomaba, tenían que cerrar ¿qué? El pozo, y ya usted tenía que aprender a vivir. Con su sustento dependía de lo que había llevado. ¿Me están comprendiendo la idea? Es decir, de ahí para allá empezaba, digámoslo así, una especie de juicio sobre usted. ¿Cómo va a manejar esta agua que recibió? Y es allí donde los jajamín dicen que el serpiente era el que sellaba el pozo para luego empezar a mirar qué utilidad o qué manejo le iba a dar usted a esa agua que era su sustento. En otras palabras, es como cuando usted le dan la vida y hay alguien que está mirando cómo está viviendo usted la vida, porque la vida es un don del Creador. Hay gente que infortunadamente creen que no es así, y hay algunos que atentan contra su propia vida. La gente piensa que la vida termina cuando viene la muerte, pero no, eso es como cuando un niño nace, pasa simplemente de una dimensión a otra, la vida continúa. Y es donde vienen los problemas. Nada se puede hacer en el mundo espiritual que no se haya hecho en el mundo material. ¿Estamos bien hasta allí, verdad?
Entonces se despertaba juicio sobre las naciones que ya han albergado ¿qué? Esta porción de vida. Y por eso el serpiente es el que hace cumplir, si usted le da buen juicio o le da buen uso a esta agua, a esta porción de vida que se le entregó. Esto en la parte espiritual, en la parte física. Pero les dije, el pozo también significa algo interesante relacionado con las esposas. Y es porque un pozo tiene relación con una esposa. ¿Quién me dice? ¿Vientre? Va por ahí la cosa. Bien, vamos a tratar de entenderlo. Para que haya vida en un pozo, tiene que haber ¿qué? Agua. ¿Estamos bien? El propósito de un pozo es que haya ¿qué? Que esté lleno de agua. Agua. ¿El agua viene de dónde? De arriba. En otras palabras, ¿el agua de dónde viene? Si nosotros colocamos esta palabra Seirampim, ¿me están entendiendo ahora? De Seirampim viene el agua y el agua pasa por un filtro que se llama Yesod. ¿Estamos bien? Recuerden que las sefirot están acá y aquí está Malhut, que Malhut sería ¿qué? El pozo. ¿Estamos bien? Malhut es lo que recibe. O sea que el pozo es lo que recibe ¿qué? El agua que viene de dónde? De arriba. Pero la única conexión con Malhut está a través de ¿quién? De esta sefirot que se llama ¿cómo? Yesod, que es esta. ¿Ahora sí? Entonces, ahí vamos, Baruch Hashem. Entonces, el pozo en el caso de la mujer sería como una vasija que hay que llenarla. Que llenarla. El hombre es quien tiene que irrigar el pozo. ¿Estamos bien hasta ahí? Cuando hay un pozo seco, es porque usted no lo ha irrigado. ¿Quién tiene la responsabilidad de que el pozo fluya buena agua? El que se surte del pozo. Y aquí viene la parte interesante. El esposo. El esposo es aquel que tiene la responsabilidad de bendecir a su esposa, porque dice que el pozo estaba ¿dónde? En el campo, y ya sabemos que campo es mujer, la mujer. Les he enseñado, hemos explicado que la mujer viene a corregir ¿qué? El hombre, pero es responsabilidad del hombre generar un campo fértil para que ese campo pueda obtener un buen fruto. Todo lo que hemos dicho en estos días de la parashá es que las mujeres venían a restaurar a la matriarca, las matriarcas venían a restaurar a Java, que los hombres venimos a restaurar a Adán, que la mujer debe cuidar su útero, ¿verdad? Para albergar albergar una semilla que venga de un órgano sexual puro, que sería un órgano sexual con Brit Milá, para generar hijos puros con almas meritorias para que la sociedad sea una mejor sociedad. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Pues resulta que también es una responsabilidad del hombre para con la esposa. Y se entiende mejor cuando la esposa le pide al esposo que ore por ella para que tenga hijos. ¿Quién hizo eso? Rachel le dijo a Jacob, ore por mí para que yo tenga ¿qué? Hijos. ¿Y qué le respondió Jacob? ¿Acaso yo soy el creador? Pero en la parashá pasada nos dimos cuenta que también sucedió ¿con quién? Con Rivka. Tuvo que orar por el vientre de su esposa durante ¿cuántos años? 20 años. ¿Estamos bien hasta allí? Entonces hay una responsabilidad del esposo para generar un campo fértil. Un campo, hay 3 elementos para que un campo sea fértil. Elementos físico-químicos. Físico-químicos tiene que ver, por ejemplo, con la parte del pH que hay en la tierra. La parte orgánica, ¿se acuerdan? La orgánica, ¿qué es? ¿Qué animales se dan dentro de ese campo? Para saber si el campo es fértil o no lo es.
Y las plantas también hacen parte de esto, los animales y las plantas y la parte físico-química. Esos tres elementos permiten que un campo sea ¿qué? Fértil o no sea fértil. En otras palabras, si usted busca una mujer, usted tiene que buscar una buena mujer. Pero ¿cómo sabe uno que hay una buena mujer? ¿O cómo sabe usted que tiene un buen hombre? No es tan sencillo. Es responsabilidad del hombre restaurar a la mujer que el Kadosh Baruj Hu le dio. Porque la mujer que el Kadosh Baruj Hu le dio es una mujer que viene para ser perfeccionada también con el hombre. La mujer sola no se perfecciona, como el hombre solo es incompleto. Y Jacob tuvo sueños cuando el Creador le quería dar ¿qué? Visiones. ¿Por qué se le dio sueño y no visión? Sabía el Creador que a través de él iban a nacer que en las 12 tribus para cambiar el maxal de la humanidad o la información astrológica. Pero no le pudo dar ¿qué? Una visión, sino que tuvo que resignarse a darle un sueño porque él era incompleto, él no era casado, él era soltero. Y Isaac todavía vivía. El hombre soltero no puede albergar completamente la bendición del Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque el hombre soltero es egoísta. Todos los hombres cuando somos solteros somos egoístas. Pensamos solamente en nosotros. Vaya usted donde un hombre soltero, a ver cómo vive. Los hombres, la mayoría, somos muy prácticos, les he dicho a ustedes. Hay que tapar la ventana, usted no sabe si ponerle un trapo rojo, zapote, lo que sea. A usted lo que le interesa es ¿qué? Tapar la ventana. Yo una vez fui donde un señor que era solterón, ya tenía sus años, y vivía, no daba gusto, pero él era práctico. Todo lo hacía bajo la parte lógica, no es que eso es para tal, esto es para tal, y no se le veía orden a esa casa, pero era práctico para él. Pero él vivía bajo su entorno y él se sentía seguro en ese entorno. Cuando él tuvo mujer, se le cambió ese mundo. Lo primero que hizo la mujer cuando llegó a su casa fue cambiar las cortinas. Una era negra y la otra era zapote. Porque le interesaba era tapar el sol que entraba. La mujer dijo, no, esto no sale, hay que colocar este color, esto sale con esto. Y empezó, en unos meses cuando fuimos otra vez, o cuando yo fui otra vez, perdón, esa casa era diferente. Había orden. Los libros donde tenían que estar los libros, la matera donde tenía que estar la matera. Todo iba que en su lugar, en su sitio, y el ambiente era completamente diferente. Y el que estaba un poco incómodo era él, porque lo habían sacado de su confort. Para eso es que el Creador te da una esposa o un esposo, para que te quite el confort donde estás y te empiece ¿qué? A pulir. Por eso el Creador generó ¿qué? Alguien que fuera contrario a usted. Entonces, eso correlaciona a la mujer, pero también con el varón. El varón tiene que aprender a llenar a su esposa, a bendecir a la esposa, y lo hace a través de lo siguiente. Escuchen. Jacob trabajó ¿cuántos años? 7. 7 años. ¿Por quién? Por Rachel. Por Rachel. ¿Qué significa esto? 7 años era comprender, escuchen, la sabiduría de la luna. Esto es lo que significa. ¿Cómo así? Comprender la sabiduría de la luna, porque la luna cambia o rota o se renueva cada 7 ¿qué? 7 días. Cada 7 días la luna se va renovando. Va de luna nueva, luego pasa ¿qué? Creciente, va ascendiendo, luego llega ¿a qué? A luna llena, cuando está en todo su esplendor, y luego empieza ¿qué? A declinar, se llama decreciente o menguante que llaman, y luego llega otra vez nuevamente ¿qué? Luna nueva. Nosotros los hombres tenemos que aprender a entender de que la mujer es como la luna. La mujer cada mes se renueva. Y tenemos que aprender a manejar esos 4 estados de la mujer. Nosotros no lo entendemos a veces. La mujer en luna nueva, ya les dije a ustedes la vez pasada, ¿qué es? Cuando le llega aquí la nidá o la menstruación. Ese día, esos 7 días se deprimen. Todo les molesta, les da mal genio, les da aburrimiento. Todas aquellas cosas que no han logrado en la vida o en el año, ese día se acuerdan.
Ay, si yo hiciera tal cosa. Ay, si yo saliera. Ay, si yo viajara. Todas las cosas negativas afloran. ¿Me hago entender? ¿Afloran cuándo? En esa época de la menstruación. Se vuelven, ¿qué? La mujer más susceptible. Y usted y yo de pronto no sabemos manejar eso. Hay que aprender a hacerlo. A tenerle paciencia. ¿Por qué? ¿Qué cosas debe el varón tener presente de la mujer? ¿Qué cosas debe llenar a una mujer? Les he dicho a ustedes que la mujer requiere de un hombre, escúcheme bien, lo primero es seguridad. Toda mujer busca un hombre, no importa el nivel social que tenga ni el nivel de educación. Siempre que la mujer busca un hombre, busca ¿qué? Sentirse ¿qué? Segura. ¿Qué le da seguridad a la mujer? Lo que la Torá dice, que el hombre debe responder por la mujer por alimentación. ¿Por qué más? Vestido. Por el vestido, por la vivienda. Escúcheme bien, de las necesidades primarias de toda persona. Pero esto es muy importante ¿en quién? En la mujer. Uno de hombre puede acostarse usted comiendo arroz con huevo, pero una mujer no. Se lo come una vez, 2 veces, el tercer día y otra vez arroz con huevo. Estamos mal. Usted tiene que, escúcheme bien, varones, hacer esto que aparece en quién, en la Ketubá, es la responsabilidad que nosotros tenemos, y esto genera en la mujer ¿qué? Escúcheme bien, agua. Cuando usted a la mujer le da alimentación y vestido y vivienda, la mujer se siente segura y entonces la mujer empieza a ser receptiva, empieza ¿qué? A poder dar ¿qué? De lo que ella tiene para usted. Pero además de eso, requiere de parte de usted ¿qué? Confianza. Nosotros tenemos que aprender a confiar en ella y que ella confíe en quién, en nosotros. Y hay elementos importantes para la confianza, entre ellos está que la comunicación, el respeto, y hay una cantidad de otros valores que podemos enumerar, y hay la honestidad. La tercera cosa que una mujer busca de un hombre, escúcheme bien, los psicólogos lo llaman inteligencia, la Torá le llama liderazgo. Una mujer quiere estar con un hombre que sea ¿qué? Líder. Los psicólogos llaman inteligencia, ahí sea inteligente, entonces siente la mujer, además de respaldada, se siente que hay alguien que la ayuda a guiar, que alguien que la ayuda a corregir, alguien que la puede entender en momentos de dificultad. La mujer no busca, por lo menos no la mayoría, no busca gente que tenga dinero y propiedades y demás. Hay algunas que lo hacen. Pero en el fondo lo que la mujer busca es sentir esto. Es responsabilidad nuestra, entonces, dice la Torá, trabajar. Por eso es que Jacob trabajó por Raquel, ¿cuántos años? 7 años. Quiere dominar las fases de la luna. Y la cuarta cosa, escúcheme bien, es satisfacción. Y estoy hablando de satisfacción de convivencia y satisfacción ¿qué? Sexual. ¿Qué de convivencia? Que usted no sea un ogro en su casa, sino que usted cuando en vez sea ¿qué? Llevadero, que sea como un sauce, no como ¿qué? No como el cedro. La mujer les gusta que el hombre tenga buen humor, que las haga reír. Entonces, estos elementos son importantes para que escúcheme bien, su pozo pueda dar ¿qué? Agua. Y para que usted pueda colocar, ahora sí me van a entender, en su momento, usted pueda bendecir este pozo y pueda de él obtener ¿qué? Vida. Porque el agua lo que produce ¿qué es? Vida. Y esa es una responsabilidad que tenemos los varones. Los varones que conocemos Torah. ¿Qué más dice la Torah? Que Jacob trabajó 7 años por Rachel, pero resulta que a él le entregaron ¿a quién? Lea. Entonces tuvo que trabajar 7 años otra vez, ¿por quién? Otra vez por Rachel, 14 años, muy bien. Aquí hay un código de la Torah. Aquí hay un código que quiero que comprendamos por qué era necesario que eso pasara. Eso no fue fortuito. Porque además de eso, Jacob no solamente tuvo a Rachel, sino que tuvo a Rachel más la concubina, que llamó como Bilha, tuvo a Gina Silpa. Entonces, esa es la parte interesante. Entonces vamos a explicar 2 cosas importantes que hay. Le entregan a Lea y él había trabajado ¿por quién? Por Rachel. ¿Qué significa la palabra Lea? Sí, en hebreo significa cansada. ¿Y qué significa Rachel? Oveja. Escuchen bien, hay mujeres que te ayudan a fortalecer tu vida espiritual, pero hay mujeres que le ayudan a fortalecer su vida material. ¿Quién era de las 2 más bonitas según la Torá? Rachel.
escuchen bien, Lea no pasaba por la mente de él. De hecho, dice el Midrash que Lea estaba destinada ¿para quién? Para Esab. Ella iba a ser la esposa de quién? De Esab. Pero Esab se unió con una hija de Ismael, ¿se acuerdan? Entonces Lea, realmente, ¿qué significa según la Torá? Significa una parte escondida o la parte secreta de la Torá. La Torá tiene dos partes, la parte física, la parte literal y la parte oral. La parte mística es la que llamamos ¿qué? Los códigos, que es la parte mística, y la parte literal es la que tenemos en la parte física. ¿Estamos bien? Sin embargo, usted no puede ir a la parte mística de la Torá sin primero conocer la parte ¿qué? Física de la Torá. ¿Estamos bien hasta allí? Y primero se da aquí para que se dé ¿dónde? Allá. Si yo quiero cambiar la fisicalidad, tengo que ir al mundo espiritual. Y si yo quiero, y viceversa, amén. Entonces Lea le estaba escondida a él, porque Jacob lo que estaba haciendo, o lo que iba a hacer Jacob, era restaurar, escuchen bien, el maxal de toda la humanidad. ¿Qué significaba eso? El maxal de la humanidad lo llamamos astrología, que está guiado por ¿cuántos astros? Los 12 meses. Constelaciones que hay, que tienen sus planetas, que son 7, perdón, y que ellos tienen unas constelaciones por mes, así que son 12. Por esa razón es que él iba a tener ¿cuántos hijos? Para poder contrarrestar eso, 12 hijos. Pero hay algo más. Esta parte es, dice la Torá, que es la Lea que no conocemos. Era la parte mística de él. Y la parte física era ¿quién? Era Rachel. Si él amaba a Rachel, él podía llegar a la parte ¿qué? Espiritual. Sin embargo, la pregunta que se hace es lo que usted decía. Si Lea es la parte mística, ¿por qué no le dijeron a él, trabaje 7 años por quién? Por Lea. Al fin de cuentas, Lea, ¿cuántos hijos le dio? 6 y una niña, que llamó ¿quién? Dina, que eran ¿cuántos? 7. ¿Qué representaba? Lo explicamos una vez. Seirampin, que son 6 sefirot, y Malhut, que es ¿quién? Dina, que es la mujer. Seirampin son 6 sefirot, y Malhut, que es Dina, son 7. Si él le iba a entregar 6 hijos, la más importante sería ¿quién? Lea. Sin embargo, él trabajó ¿por qué? Por Rachel. ¿Qué es lo que tenía entonces Rachel? Rachel, ¿cuántos hijos le dio? Le dio solamente 2 hijos. Pero esos 2 hijos eran 2 sadiks. Uno era Yosef y el otro era ¿quién? Benjamín. ¿Qué es lo que nos quiere explicar la Torá? Nos quiere enseñar a través de la Torá. En el caso de ¿quién? De Jacob. No de todos. No van a pensar ahora, uy, yo nomás tengo una mujer y Jacob tiene 2, me falta una. Una vez yo enseñé algo así parecido y empezaron a contar y miraban a las esposas. Faltan 3. No, aquí estamos restaurando ¿para qué? Para que el maxal de la humanidad sea ¿qué? Corregido. Escuchen lo interesante de esto. Lea tenía ¿a quién? A Silpa. Y Rachel tenía ¿a quién? A Bilha. ¿Qué es lo que nos quiere explicar la Torá? Que estas 4 mujeres representan los 4 grupos sanguíneos. ¿Cuáles son los 4 grupos básicos sanguíneos? O son los 4 puntos. ¿Estamos bien? Lo otro es el RH. Pero los grupos que hay son O, A, B y AB. ¿Estamos entendiendo la idea? Esto es lo que está restaurando, o lo que tiene que restaurar ¿quién? Jacob. Entre los 2 se van los 4 tipos de sangre que tenían que ser restaurados a través de ¿quién? De estas 4 vasijas, y a través de ¿quién? De Jacob, que tenía que insuflar en ellas verajó para que ellas pudieran dar buenos hijos. Entonces, por esa razón es que él se acercó al pozo, se fue y se enamoró de Rachel, pero Rachel, por cada una de ellas trabajó 7 años. ¿Y qué eran 7 años? Aquí trabajó 7 años y el día que se casó, la fiesta fue de 7 días. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa 7 por 7? ¿Y qué idea les da 49? Aquí se entiende, la fiesta de Shavuot es de los 49 días, pero aquí se entiende como ¿qué? Como años. 7 por 7 es 49 y el jubileo es la parte espiritual que depende de ¿quién? De 7 años, que son ¿qué? La Shemitah. Lo que quiero decirles es que siempre en el varón habrá una mujer
que le generará el fundamento para que este hombre pueda ser un hombre ¿qué? Espiritual y completo. No podía ser Jacob completo si le faltaba a Lea. Lea era necesario que estuviera. Pero el fundamento no lo daba Lea, los fundamentos lo daba ¿quién? Rachel. ¿Estamos bien hasta allí? Amén. Y por esa razón es que trabajó 7 años por la una y 7 años por la otra. Voy a ir rápido. ¿Cuántos hijos le dio Lea? Primero le dio ¿cuántos hijos? El primero se llamó como Rubén. Luego viene ¿quién? Simón. Luego Leví. Pero luego dice la Torá que le nació ¿quién? Judá, y dice la Torá que hay ¿qué? Que ahí paró. ¿Qué significa todo esto? En el nombre de Rubén están implícitos ¿quiénes? Simón, y Leví. ¿Qué es esto? Las Geburot, Hesed, Tiferet y Malhut. ¿Qué significa y por qué paró? Porque esos 4 formaron el nombre del Creador. Yud, Hei, Vat, Hei. Mire que son 4. Si usted mira el nombre de Yahudá, ¿cómo se escribe? Yehudá. ¿Qué letra aparece aquí que no está en el nombre? La Yehudá. ¿Y cuánto vale la Dalet? ¿Me están entendiendo? Cuando se formó espiritualmente a Lea, que representaba ¿qué? La parte de arriba, está diciendo en esta familia el nombre del Creador se está formando. Y por eso le colocó el nombre ¿quién? Yahudá, porque ya se ha formado el nombre de ¿quién? Del Creador, del Kadosh Baruj Hu, y por eso la letra Dalet. Decir que en estos 4 representaban el tetragrama del Kadosh Baruj Hu. Y por eso dijo, voy a alabar a ¿quién? Al Creador. ¿Quiénes vinieron después? Ahí vino con las esclavas, ¿no fue? Luego vinieron Silpa, luego vino ¿quién? Bilha, y luego vino ¿quién? Isaacar y Zabulón, y luego vino ¿quién? Los hijos de ¿quién? De Rachel. Rachel, ¿cuántos hijos tuvo? 2. Yosef y ¿quién? Y Benjamín. Voy a finalizar aquí diciendo lo siguiente. Rachel tuvo solamente 2. Dice la Torá que cuando nació Yosef, era el número ¿qué? 11. Y dijo, cuando nació Yosef, ahora sí dijo, me voy de aquí. Partió de dónde? De Harán, para volver a dónde? A la tierra prometida. ¿Por qué razón partió Jacob cuando nació Yosef y no partió cuando estaban los otros hijos? ¿Qué me dice? ¿Quién tiene la responsabilidad de tener hijos? ¿El hombre o la mujer? La mujer. El hombre. Porque es lo que dan. El hombre es el que tiene la responsabilidad. Escuchen esto, voy a explicar esto. Si la mujer, ojo con lo que voy a explicar, no tiene hijos, en el mundo espiritual, escuchen bien, por ser una vasija no es tan responsable como el varón. Porque la mujer por sí sola no puede tener hijos. Ella es una vasija. Quien tiene la semilla es ¿quién? El varón. El varón que no tiene hijos, pudiendo tenerlos, es el que tiene problemas en el mundo espiritual cuando pase de aquí. ¿Estamos bien? Barulla, güey. ¿La cogimos ahí? Sí, barulla, güey. Entonces, cuando Jacob dijo, ya nació ¿quién? Yosef, me voy. ¿Por qué? Entonces no se sientan mal las mujeres porque de pronto alguna no tiene hijos, ¿no? Yo sé que la mujer viene preparada porque tiene útero para tener hijos. Y toda mujer se siente completa, no todas, la mayoría de pronto, cuando puede tener que su hijo. Pero es responsabilidad del padre, realmente del hombre, perdón, tener que su semilla y que la semilla dé ¿qué? Fruto. Por eso se requiere de un buen pozo. Y por eso el pozo está relacionado con ¿quién? Con la esposa. Porque la mujer es la que le ayuda a madurar, a corregir, a ser mejor persona. Pero él debe interesarse. ¿Por qué? Porque la mujer, escuchen bien, ayudarla a limar sus carencias emocionales que pueda tener. Esa es la responsabilidad del varón. Ayudar a ¿qué? A pulir la mujer, darle seguridad, comprenderla, escucharla. Todo ese tipo de situaciones tenemos nosotros como hombres aprender a hacer para con nuestra esposa. Y otra vez con lo mismo. A mí me preocupa a veces cuando de pronto uno encuentra ciertas actitudes en los varones.
no solamente de la Quejilá, de otras comunidades. Yo conocí una pareja que una vez el tipo con brimilá y todo quería ahorcar a la esposa, tirarla del edificio de España. ¿Ah? Y con talí y kipá. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Entonces nosotros, yo le hablo a la Quejilá, a los que estamos aquí y a las personas que están del otro lado, a los varones que están del otro lado. Porque la mujer es la fuente de nuestra verajó, de nuestra bendición. Para que aprendamos a hablarles bien, para que aprendamos a respetarlas, para que aprendamos a respetar el espacio que tienen, ¿verdad? Así uno se moleste. Voy a explicar algo que se ve en la parte de mercado y en la parte de los alimentos. Yo manejo una empresa de alimentos, ¿de acuerdo? Un negocio de alimentos. Son ¿cuántos días en la semana? De lunes a viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado no laboramos. ¿Estamos bien? En la parte de alimentos, el primer día de la semana en un casino es de mucha expectativa. Porque la gente viene de su casa, ¿verdad? Algunos con dificultades, por lo menos en este país. Hay muchos que almuerzan mejor en el casino que en la casa. Hay algunos que solamente comen carne el día que les pagan la quincena. ¿Me comprenden? Créanme que es así. Hay gente que no va al casino porque no tiene con qué pagar el alimento, aunque le subsidian parte de los alimentos. Entonces, ¿cuál es la tendencia nuestra? La tendencia nuestra es que el día lunes debe presentarse un buen menú. El día martes puede ser igual, más o menos. El día miércoles volvemos a levantar, ¿qué? Y el día viernes también. ¿Para qué? Para que la gente se vaya, digamos así, positivos, motivados. Uy, estuvo buena la comida. Y regresen el lunes con expectativa. Entonces da gusto cuando usted los ve que a las 12 y llegan faltando 10, ahí está todo el mundo dispuesto a almorzar. Eso lo entendemos en la parte de alimentos, ¿verdad? Escuchen bien lo que pasa con la mujer. ¿El mes cuántos días tiene? 28 días. Recuerden que para nosotros el mes es lunar y el año es solar. Que se divide en ¿cuántas fases? Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 1 es donde la mujer tiene que nidar. En este mes de nidar, nosotros tenemos que ser, como usted acaba de decir, y hablo de todos nosotros, aprender a ser de tripas corazón si se quiere. A veces la mujer en su momento, usted está ocupado en algo y te pide que haga un favor que ella lo puede hacer. Y usted que dice, no, hágale usted. No, ¿qué tiene que hacer usted? Dejar ahí, tener paciencia con su esposa. Porque ahí es donde usted tiene que poner, ¿qué? Su máxima, ¿qué? Su máximo empeño para que la cosa, ¿qué? Funcione. La fase 2 es cuando empieza, ¿qué? A crecer, cuando se espera que hayan detalles de parte nuestra. Recuerden que estamos en la fase 2, que es, ¿qué? Crecer con la luna. Esa etapa tenemos que aprender a manejarla. Escúcheme bien cómo crece una mujer. ¿Con detalles? Sí. Pero escuchen más, con respeto, 2. Y tercero, con buena, ¿qué? Comunicación. Si la mujer sale de la nidad o la menstruación, y aquí para acá usted tiene mala comunicación con su esposa, ese mes no va a funcionar. Nosotros los hombres somos malos oidores. No nos gusta escuchar. Se lo digo por experiencia. ¿Qué? La mujer cuando habla de detalles. Quiere saber todo cuando le pregunta a usted por algo. ¿Cómo estuvieron? Bien. Uno dice bien. La mujer no quiere saber que estuvo bien. Ella quiere saber es cuántos fueron, qué hicieron, qué pasó, qué no pasó. Eso es lo que la mujer quiere escuchar de nosotros. Cuando nos pregunta cómo le fue, ella quiere escuchar esas palabras. Nosotros no somos buenos, ¿qué? Oidores, pero somos buenos, ¿qué? Habladores. Tenemos que aprender a escuchar. Hay veces la mujer cuando le va a decir algo a uno da mucha vuelta. Como el dermatólogo, al grano. No. ¿Estamos bien? Vamos a quitar eso del léxico. Escuchémosla. Si la mujer le comenta algo que a usted le parece trivial, para ella es importante, escúchelo. Estoy diciendo que nos toca a nosotros hacerlo. Y hay un momento que compartir con la esposa. Porque a veces nosotros no tenemos ese tiempo, lo digo por mi propia experiencia. Yo trabajo y tengo que hacer, editar y además de eso, ¿qué? Preparar para allá, pero también soy padre y soy, ¿qué? Hijo y soy esposo. Y a veces el tiempo no queda. Y nos toca que sacar el tiempo, decir, bueno,
Varones, es necesario que aprendamos eso. Es necesario que aprendamos, escúcheme bien, a agradecer al Creador por la esposa que tenemos. Pero lo que me tocó a mí. Yo he escuchado eso. Entonces tratemos con la esposa de no hablar de la negatividad que tengan ni de los defectos que tienen. ¿Cómo se sentiría usted que la esposa le estuviera hablando de los defectos suyos? ¿Se siente motivado? Pero a veces nosotros somos buenos para justamente, vos no entendés de eso. No, señor. Y yo necesito que la quijilada, los varones de la quijilada, aprendamos esto. Porque la respuesta de Jacob cuando Rachel le dijo, ore por mí, ella le estaba hablando de cosas de Torah. Pero él, ¿qué dijo? ¿Acaso yo soy Dios para darte hijos? A veces oramos por los de afuera, pero no oramos por nuestra esposa. Nos preocupamos por los de afuera, pero no por nuestra esposa. Y hay algo muy importante para la esposa, y es tener casa. Por eso, porque la casa, cuando hay casa, hay familia. Es diferente una mujer cuando no tiene casa a una mujer cuando tiene casa. Miren y verá todos los hogares que la mentalidad de la mujer cambia. No importa la casa que tenga, así sea una alcancía, pero para ellas es una mansión. Todo les gusta. Uno dice, esto es tan pequeño. Uno encuentra defectos por donde sea, la mujer no. Es muy importante. ¿Y por qué les hablo de eso? Porque Rachel es comparada ¿con quién? Con la casa de Jacob. Y Lea es comparada ¿con quién? Con la Shekinah de Jacob. De esa manera es que todos podemos tener ¿qué? Un buen hogar. Lo digo por aquí está mi esposa. Fácil sería que yo le dijera cosas que no he vivido, ¿sí o no? Pero ahí la tengo a ella ahí de frente. ¿Verdad? Tengo que decir lo que es. ¿Qué esposa le gustaría que su esposo compartiera más con ella? A ver, de las que están aquí. Usted va a tener su esposo. Voy a explicarle. Créame, todas las mujeres pueden atraer al hombre que necesitan. El problema es que la mujer no lo sabe o no lo cree. Todas ustedes pueden traer el hombre que quieren. Y cuando yo me refiero al hombre que quieren, no me refiero a Brad Pitt. Es así. ¿Estamos bien? ¿Por qué partió? Porque encontró que Joseph, escuchen bien, iba a manejar la parte de ¿qué? Del Brit. A través del Brit dijo, ya. Joseph representaba a quién? El Brit. Y por esa razón dijo, vámonos ya. ¿Estamos bien? Benjamín, ¿quién era? Ben Anoní. El hijo de mi desgracia. ¿Por qué le puso así Rachel cuando fue a morir? Porque ella pensaba que el hijo que iba a nacer venía del lado inferior. Y por eso dijo un hijo de mi desgracia. Pero Jacob le dijo, no, te llamas hijo de mi derecha, porque la bendición viene del lado derecho. Y también él es un ¿qué? Un justo, un sadit. Dice el Midrash que Benjamín no tuvo relaciones sexuales hasta que Joseph no volvió otra vez al seno de ¿quién? De su hogar. ¿Cuántos hijos tuvo Benjamín? 10 hijos. ¿Qué significa? Estos dos, Joseph y Benjamín, representaban el mundo de arriba y el mundo de abajo. Por estos dos es que se cumple la promesa de Abraham. Baruch Hashem. ¿Qué hemos dicho? En el proceso, para finalizar, en el proceso de salir de Israel para la tierra ajena, lo que el Creador quería era que Jacob, a través de las dificultades que iban a tener, aprendiera, número 1, a conocerlo a él. Número 2, aprendiera a corregir sus falencias, pero al lado de ¿quién? De una mujer que lo complementara. Porque Jacob era un alma ¿qué? Completa. Dentro de él representaba la línea derecha y la línea izquierda, por eso la Torah dice, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Pero no dice la Torah, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac tu padre. Dice simplemente el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, que representa a la columna derecha, a la columna izquierda, donde Dios de Jacob era la central, o sea, el peldaño que une las dos columnas. Para que él pudiera restaurar la humanidad,
ser un alma como la que tenía, de restaurar la influencia astrológica, necesitaba tener ¿cuántos hijos? 12. Pero para ello era importante restaurar la genética. Y por esa razón tuvo ¿cuántas mujeres? 4 mujeres. Que le dieron ¿cuántos hijos? 12 hijos. Que representaban las 2 mujeres el jubileo y la que el año de la Shemitah. Para que eso se diera, él tenía que albergar una mujer fértil, una mujer buena, una mujer corregida. Y lo único que tuvo que hacer él, ¿qué? Fue dedicarse ¿a quién? A sus esposas. ¿Estamos bien? Él les dio ¿qué? Vestido, les dio ¿qué? Alimento, les dio ¿qué? Vivienda y satisfizo sus relaciones sexuales. ¿Estamos bien? De tal manera que tuvo ¿cuántos hijos? Amén. Amén. Y esto fue lo que permitió que se formara el pueblo de ¿qué? De Israel. Entonces, a veces las dificultades que tenemos son simplemente ¿para qué? Para corregir nuestras vidas y para complementar el mundo que vinimos a cumplir o la misión que vinimos a tener. ¿Cuántas esposas ha tenido usted? ¿1, 2, 3 esposas? ¿Era un proceso que usted necesitaba? ¿Para qué 1 o 2 o 3? Para que usted aprendiera a valorar a la mujer. No para que siguiera teniendo mujeres. Hay personas, como este cantante vallenato, recuerda que murió, que tuvo ¿cuántas mujeres? No, tuvo una cantidad. Y hay gente que se siente orgullosa y no tuve tantas mujeres y un poco de hijos. Esas personas no representan al Creador. ¿Representan qué? El otro lado. Entonces, salir de Beersheba a Harán, a un lugar desconocido, es, escuchen bien, afrontar tu propia realidad, tu propio destino, pero solamente con la presencia del Kadosh Baruj. ¿Amén? Amén. Bien, ¿alguna pregunta? Pobre en hebreo es como si usted fuera que una persona que muerta, como si no existiera. Cuando usted lo recibe así, dice, ¿cómo así? Esa gente está enseñando cosas, quién sabe cómo, ¿no? Hay un trasfondo de lo que estoy diciendo. Pobre es aquel que no tiene ¿quién? El apoyo de ¿quién? Del Creador. Y aquel que no tiene el apoyo del Creador, el que está muerto, que está en el otro lado. ¿Estamos bien? Ahora sí lo comprendemos. Hay cosas que el hombre no debe hacer. Escúcheme bien. Un hombre no puede tener relaciones, no puede forzar a la esposa que tenga relaciones sexuales. Número 1, por la Torah, ¿no? No puede hacerlo. Número 2, si un hijo nace por obligación, porque tuvieron una relación y quedó de embarazo, eso es un problema para el hijo. 2, tampoco cuando hay una pelea entre esposos. Hay gente que dice, no, es que los problemas de pareja se arreglan en la cama. Por la Torah no se puede hacer eso. Yo he escuchado gente que dice, no, es que las reconquistas son tan chéveres. Por la Torah, no. ¿Qué hacen las parejas occidentales? ¿Pelean y qué? Van a charlar. Y mientras hablan del problema, están esperando, es que yo me quiero acostar con ella. Yo me quiero acostar con él. No, así no se solucionan los problemas. Hay parejas que prefieren tener relaciones sexuales que solucionar un problema. Tienen la relación y el problema sigue. Por Torah, no se puede traer un hijo después de una pelea. 2, tampoco se puede traer un hijo después de que usted ha tenido mal genio. Si tiene rabia, peleó y después tuvo una relación sexual. No se puede traer un hijo así. Por eso los nombres que usted le puso a sus hijos dependen de ese momento. De ese estado en que vinieron y del estado en que nacieron. ¿Cómo era su ánimo cuando fue a tener a su hijo? Por ejemplo, ¿su esposo estaba al lado suyo? ¿Su esposo estaba lejos? ¿Su esposo no estaba? ¿No pudo llegar? ¿Qué sensación tuvo usted en el momento previo al parto? ¿Me está entendiendo la idea? Ya. No quería la suegra. Yo decía, y mi pregunta era, cuando me dijeron que le iban a hacer a ella, yo dije, ¿por qué, padre? ¿Por qué si yo cumplí? ¿Por qué si yo pedí perdón? ¿Por qué si yo resarcí eso? ¿Por qué esto? Cuando hay un juicio, escuchen esto, nos han enseñado mal.
La gente dice, usted pidió perdón, no pasa nada. No, usted lo perdonan, pero el juicio ya viene. Sí, eso se da. Eso se da. No es cierto, exacto, que muchas veces el evento puede cambiar, sí. Pero normalmente está establecido que el juicio viene. ¿Estamos bien? En el caso suyo, ¿sabe por qué llama Juan José? ¿Se llama Juan José o José Juan? Porque usted en el embarazo vivió cosas buenas, pero vivió cosas negativas. Y está relacionado con el papá de su hijo. Entonces usted por eso sin saber, de Juan José, pero no sabía el por qué. Las carencias son como el pozo. El pozo da vida. Como estaba usted anímicamente, así es la vida de su hijo. ¿Me comprenden? ¿Para qué era mirar su útero? Ahí están marcadas las relaciones que tuvieron, por lo menos los hombres que las marcaron. Y en algunas aparecen hombres que no han pasado todavía. Y de ustedes dependen. Y lo que queda haciendo es aprendiendo aquí para que no pasen los que no deban pasar, sino que esté quien de verdad traiga verajo. En otras palabras, varona Juliet, usted que está en un proceso de organizar su hogar, lo va a organizar y va a hogar. Y usted va a dejar de vivir con sus padres, ¿sabía? Usted va a ser independiente. Y la persona que va a llegar es una persona emprendedora, bien trabajadora, pero también enérgico, como no decirle de pronto terco y de pronto un poco malgeniado. Tiene que tener cuidado. Espero que sea un hombre de Torah y que esa persona no haga lo que hicieron las mujeres con Shlomo, que no era parte de la Torah. Porque las mujeres a veces por congraciar al esposo dejan las cosas de la Torah. ¿Me comprende? Tenga mucho cuidado. Porque usted ha conocido algo de Torah. Voy a explicar lo delicado que es. Cuando una mujer conoce Torah, conoce el nombre, conoce secretos de la Torah, y se aparta del Creador por un hombre, el hombre termina el hogar dividiéndose. ¿Me están entendiendo la idea? Tengan cuidado, porque ustedes son vasijas.